Bendiciones, mis amados. Qué maravilloso estar de vuelta con ustedes. Bueno, definitivamente que estamos en el norte correcto. La expectativa es enorme. Estamos conociendo algo que muchos hombres y mujeres de Dios en los últimos 15 o 12 años nos han estado compartiendo y enseñando, ilustrándonos a través de la Escritura, porque lo importante de todo este mover que se avalancha contra la iglesia es que ya hay pioneros, hombres y mujeres, que tienen verdaderamente una vida de presencia, que no son fabricadores ni de unción, ni de poder, ni de gloria, sino que es visible. Y bueno, estos hermanos y hermanas que gozan desde hace ya 10, 12, 15 años de una manifestación visible del poder de Dios, son los que Dios ha usado para abrir la brecha, para marcarnos el camino de que hay algo más que ir 2 o 3 veces a la semana y sentarnos por 2 horas y salir muy eufóricos, muy animados, pero no más. No, ellos nos han enseñado que sí hay un camino de excelencia en Él, no de hacer cosas con excelencia para Él, aunque es bueno que las hagamos, pero de nada nos sirve hacer cosas para Él si Él no se hace presente en las cosas que le fabricamos a Él. Ahí es donde está el detalle, como diría el difunto Cantinflas. Bueno, la presencia cuando hablamos de la presencia de Dios, y ya lo hemos tocado en tantos capítulos anteriores, estamos hablando de algo consciente, algo que de verdad tú puedes hacer una cita con tu Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Ni una cita, es nuestro papi, nuestro daddy. Es como empezar a hablar con Él y que tú sepas que Él está pendiente, porque le llenamos las expectativas de sus deseos e intenciones. Entonces hay un mover muy personal, muy particular con ese Dios. Entonces el tabernáculo de David, que es el que el Señor ha prometido restaurar en este tiempo, y ya lo hemos leído en Hechos 3, 19 y 20, que nuestro Señor está retenido en el cielo hasta que no sean restauradas las cosas en la iglesia, y entre las que van a ser restauradas es ese tipo de presencia corporativa, no una persona. Ahora vemos a varios hombres y mujeres que se mueven en esa dimensión de gloria y de poder. Lo que viene ahora es algo corporativo, hombres y mujeres enseñando a su pueblo cómo vivir en esa dimensión de gloria y poder. Entonces miramos cómo el rey David nos enseña a través de la Escritura cosas. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 26, versículo 2, habla el Señor de cómo va a derramar bendiciones en su pueblo. Y en el versículo 2 narra de la importancia de guardar el día del Señor, el sábado para los judíos, y de darle gloria, honra, honor al santuario, al lugar de Dios. El tabernáculo caído de David lo que hace es eso, devolverle la majestuosidad de reverencia, honra al estar con Dios. Cuando nosotros podamos apreciar lo que es estar con Dios,
Eso no es estar conmigo ni con otra persona, no, nuestro Dios, el que creó todas las cosas y aún las que no podemos ver, se ha dignado separar tiempo para estar contigo y para estar conmigo. Y nosotros lo desechamos constantemente por hacer cosas que pueden tener el nombre para Él, pero que Él lo que está interesado es con el que está haciendo esas cosas, que somos tú y yo. Entonces el tabernáculo de David de buscar presencia es una presencia consciente. Porque mira, si el Señor nos toca, si el Señor te toca, es suficiente para que gloria, poder, unción, palabras que atraviese la vida del oyente que no conoce de Dios o los que están apartados del Señor fluyan a través de nosotros. Entonces es presencia consciente, porque David en su tabernáculo lo que enseñó fue eso. Vemos cómo en Crónicas, en el capítulo 16, coloca una silla y se pone a hablar con Dios. O sea, es algo que es consciente, que lo vive, no es que se lo están contando, y lo hace en una tienda que no tenía cortinas a su alrededor y todo el mundo podía aprender, ver cómo esta gente eran provocadores de presencia. Y ya estuvimos hablando de lo que es la música y el canto en el espíritu. Ahora miremos lo que estábamos leyendo en Amós, que ahí fue donde nos quedamos. Porque hemos hablado tanto de los tiempos que David separaba durante el día. Él tenía un sistema en esa tienda que le hizo al Señor. 24 horas al día. Habían músicos, cantores, salmistas, gente que profetizaba al cantar, al hablar. Y él hacía 3 de las 24 horas. Fabuloso. Entonces el Señor habla de la restauración de ese tabernáculo, de esa tienda, ese lugar de encuentro de David en este tiempo. Profeta, que en donde usted me está leyendo a mí, que esto de Oseas es para este tiempo, si del versículo 13 hacia abajo se habla de la restauración para el pueblo de Israel. Ok, mira esto, cuando tú, deja ahí tu dedito en Amós 9, porque no vamos a salir de ahí, pero vete por favor a Hechos 15, y tú vas a ver, mira, en Hechos 15:15, ya el Señor ha muerto, ha resucitado, ha venido a enseñar cómo se adora, cómo se ora. Contestó las preguntas de, Señor, en ese monte o allá en ese recinto en Jerusalén. Pues te digo que ni en ese monte ni en ese recinto. Y comienza a hablar de cómo es que Dios anda buscando que se le adore. Ya tú lo sabes. Y vamos a hablar de eso más adelante. Capítulo 15, versículo 15, Hechos, donde se está narrando lo que el Espíritu Santo está haciendo para glorificar a su Dios, a nuestro Dios, porque Él es Dios. Cómo el Espíritu Santo glorifica al Señor a través de los hombres que el Señor había preparado. Y entonces vemos a la gente en el concilio en Jerusalén. Está Pablo y Bernabé que subió a hablar con ellos. Y entonces dice el versículo 15, el 14, está hablando de las experiencias que tuvo Pedro con los gentiles y el Espíritu Santo. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Recuerda que muchas de las cosas el Señor la va a hacer para que su nombre sea de nuevo honrado, temido. Cuando hablo de temido es que la gente mire a Dios como Dios, que haya esa reverencia y esa honra para alguien que está por encima de todos y de todo creado, Dios.
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Concuerdan es que quiere decir que lo que ellos están viviendo tiene concordancia, empalme. Es como la continuación de lo que se había prometido. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Versículo 16. Después de esto volveré, hablando el Señor, y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Dios con sus manos va a reedificar ese tabernáculo que David había hecho donde se encontraba con él. ¿Ya? Y reedificaré sus ruinas. O sea que no es que se borró y se desapareció. Lo que hay en la iglesia son ruinas. Uy, profeta, eso está duro. Es mejor que sea duro una espada que te llegue al corazón y no que sigamos en las ruinas. Porque el sistema operacional de la iglesia honra al predicador de turno, al salmista de turno, a los músicos de turno, pero ellos no honran al Señor, porque cantan para ellos o cantan para Él solo. O sea, tenemos personas que adoran Él solo. O sea, no tiene el interés que tenía David de llevar a su pueblo a que todos adoraran en la forma como Él llegaba a la presencia. ¿Ya? No es que el día de darle adoración al Señor le demos adoración, alabanza y aplausos al que no los merece, al que es una herramienta de Dios. Mira esto. Y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Cuál es el fin? Ese. Que va a haber tanta poder, tanta gloria, tanta unción, que las personas que no conocen del Señor van a ver en nosotros los adoradores de Él. Tan tácito, tan vivo, de tanta presencia. Por eso es que cuando yo he llegado a los lugares donde hay avivamientos reales, la atmósfera es tal que sin que haya movimiento de personas, solamente que te hagan participar del lugar, se siente una presencia que la puedes tocar, algo impresionante. Mira esto. Para que el resto de los hombres busque al Señor, ese es el fin. ¿Ya? Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Porque es que hay unos gentiles. Eso es conmigo y contigo, profeta. Sí, Señor. Nosotros vamos a ser los utilizados por Dios para provocar a las naciones del mundo a que hay una manera real, un evangelio real, una fe real, que mueve cosas que son visibles, porque la vida del Espíritu Santo es visible. Todo el poder del Espíritu Santo tiene que ser visible. Así ha sido siempre, con el Señor Jesús en su ministerio y con todos los libros después que se escribieron. Mira esto. Y busquen al Señor todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. ¿Desde cuánto tiempo había hecho saber esto? 720 o 730 años antes de que el Señor fuera a la cruz. Porque ese es el tiempo en que Amós escribe condescendiente con Isaías. Entonces, Él lo va a hacer para que su nombre sea honrado. Porque hoy honramos más el nombre del orador o del salmista que el del mismo Dios. O sea, porque nos hemos encargado y nos hemos embriagado con la chispita de unción y poder que nos ha caído.
cuando definitivamente debemos es de enseñar que somos una herramienta y que esa gloria está en Él. Entonces entremos a Amós, porque ya habíamos mirado todo lo que era el versículo 11 y el versículo 12. Pero ahora viene algo que va a ser producto de esos buscadores de presencia. Profeta, diga qué es. Ay, aquí te lo voy a comentar. Esto te va a volar la tapa de los sesos. Si tienes 2 platos, coloca uno a cada lado, porque para que no hagas un reguero de sesos ahí donde tú estás. Mira esto. He aquí vienen días. O sea, cuando él escribió y no sabía para quién estaba escribiendo. Pero acá en Hechos sí se sabe que es para nosotros. Para nosotros. He aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador. Solamente te voy a parafrasear el significado de las palabras, pero ahora vamos a ver los oráculos escondidos ahí, bellísimos. Mira esto. Entendemos por el arador, yo que trabajé en agricultura como por 3 años, te lo dije en algún lugar de esta misma serie, y sé lo que es rastrillar, sé lo que es romper con un arado, sé lo que es manejar las máquinas que siembran, las máquinas combinadas que recogen las cosechas, sé de todos esos cultivos, tanto de grano como de algodón y otras cosas más. Entonces, estamos hablando del que rompe la tierra para prepararla. Ese es el que ara. Estamos hablando del inicio de preparar la tierra. Y dice que habrá tanto afán. Aquí es el afán. A ver, quitemos la palabra afán porque es en bendición, suena como muy espesa. Pero, o sea, todavía no han terminado de recoger la cosecha que la tierra dio. No han terminado de recoger la cosecha que la tierra dio, y ya la gente que prepara la tierra para rastrillar y después sembrar y preparar surcos, ya viene rompiendo detrás del espacio que han dejado los que recogen. Todavía no han terminado de recoger. Por eso dice que los alcanzarán. O sea, en un cultivo, tú empiezas a recoger por una área determinada y vas a salir en determinado punto. Y casi siempre se espera la recolección para arar la tierra. En este caso, la gente está recogiendo todavía fruto y ya han venido preparando la tierra, y el que viene preparando la tierra para rastrillar y sembrar ya alcanzó a los que están recogiendo el fruto. O sea que las cosechas fueron súper, mega, archimillonaria, sobrenaturalmente, a lo que se recoge normalmente. Fue algo que fue de la mano de Dios, por cuanto de la presencia Él prometió que vendrían los tiempos de refrigerio. Ahora, después de que Él levante ese tabernáculo que está destruido, a aquellos que logren entrar en esa remodelación de ese santuario del Señor para estar en su presencia, que es algo individual, para después juntarnos y hacerlo uno solo en la congregación y enseñarles a los que lleguen cómo es que es la vida con Dios. Porque es que la promesa es para que ellos puedan ver la gloria de Dios y se puedan entregar al Señor. Y dice que el que pisa la uva, o sea, han cogido el fruto, están pisando la uva para sacarle el jugo, ¿cierto? Luego sacarían la cáscara y quedarían las semillas para volver a sembrar. Entonces dice que la gente está pisando la uva en los lagares, los están pisando,
no han terminado porque la cosecha es muy abundante, demasiado abundante, y ya están pidiendo la semilla porque los terrenos ya están preparados para volver a sembrar. O sea, estamos hablando de una superabundancia por estar en presencia. Viene un tiempo en donde el mundo estará en oscuridad y en tinieblas, pero nosotros los hijos que permitamos esa promesa que está amarrada a este tiempo, atada a este tiempo, ¿cierto? Vivamos en la presencia del Señor, porque de allí es que se va a derivar la gloria. Usted no puede ver gloria si primero no está en presencia. ¿Cómo va a haber poder? No lo hay que fabricarlo, hay que inventarlo. Entonces dice que esta gente no han extraído la semilla de la que están pisando para sacar el jugo, y ya los sembradores prepararon la tierra y están esperando la semilla para irla a sembrar. Entonces dice la tercera: cuando destilarán vino dulce los montes. Y esta sí que es bellísima. Dice que todas las colinas se derretirán. El original dice que correrán ríos de las montañas hacia abajo de vino. Ahora fíjate esto. Cuando habla de vino dulce y hace tanto énfasis en la palabra, es porque la uva silvestre que se daba en los montes, naturalmente salía de semillas perdidas y se iban abriendo vid, pero quedaban uvas amargas. Dice el Señor en esta palabra que hasta las uvas de los montes que son amargas van a producir tanto más que los viñedos, que van a correr como ríos, como si se estuvieran derritiendo las montañas, bajando el jugo de la uva sin que la pisen. ¡Wow! Yo no sé si tú puedes entender esto, pero quiere decir que Dios va a hacer cosas sobrenaturales que nosotros no estamos acostumbrados a ver. No solamente en el ramo de lo físico, en lo emocional, en la familia, en los esposos, con los hijos, con el trabajo, con el estudio de nuestros hijos, con el futuro de nuestros nietos y bisnietos, con la iglesia misma, con los empresarios que hay en las congregaciones. Porque no todos pertenecerán a Efesios 4:11, no todos serán ministros, pero en todos Dios tiene un propósito para lo cual ha preparado una carrera que empieza en presencia. Ahora fíjate, Él está hablando aquí de la tierra, pero la tierra no produce ninguno de estos atributos si no hay una unión entre Dios y el hombre. Sí, porque el hombre Dios le ha dejado el cultivo y el manejo de la tierra al hombre. Ahora, esto es una exposición muy grande de lo que es el reino de Dios funcionando en los hombres y mujeres de Dios en la tierra, para que el hombre de la tierra vea la gloria y el poder de Dios. Ok. Fíjate que en todos los casos aquí, lo que está desbordándose sobrenaturalmente es la tierra. La tierra está produciendo a tal manera un rendimiento que cuando siembran el trigo no lo están terminando de recoger, y ya la tierra está de nuevo lista para volver a recibir, para volver a dar. Y en la uva pasa lo mismo. Y aún en la tierra que no prepara el hombre, hasta de ella Dios va a hacer brotar cosas, a tal manera que las va a hacer producir más,
Por cuanto el hombre no ayudó a Dios en esa tierra, Dios va a meter su mano y esa tierra va a producir más. Pero los montes se derretirán, chorrearán como ríos, vino dulce. Y lo habla porque en ellos no se daba sino la uva amarga. Léete ahí Isaías capítulo 5 y vas a ver. Ok. ¿De qué estamos hablando aquí? Porque tú no tienes una tierra para cultivar, o por lo menos la mayoría de la gente en la iglesia hoy en día no tienen cultivos de trigo, ni de uva, ni tienen un monte sembrado con uva silvestre. Tenemos otro tipo de oficios. Pero si él dijo que esto era para un tiempo postrero, tiene que tener un empalme preciso. Y lo tiene. Ah, ya vi que levantaste la mano. ¿Quieres saber dónde? Mateo capítulo 13, donde el Señor habla de esto. Mira esto. Mateo 13. Ok. El Señor comienza a narrar la parábola del reino para enseñar cómo el reino de Dios iba a operar en la tierra. Y cuando habla del reino de Dios en la tierra, no es que el reino de Dios va a venir a hablar a la tierra. No, a los que viven sobre la tierra. Y entonces comienza a explicarle las parábolas a su gente en la intimidad. Y empieza en el versículo 18. Mucho de esto lo vamos a ver cuando estemos viendo la mesa de los panes, la mesa con los panes de la proposición. Pero te voy a nombrar las palabras claves aquí. Cuando él comienza a explicarle a sus discípulos y les habla en el versículo 19 de la semilla que cayó en el camino, llega y dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. A ver, ya hemos visto esto en capítulos anteriores. Aquí el Señor va a comenzar a hablar de la tierra como el culto racional del hombre, en donde el hombre piensa, en donde el hombre crea sus ideas, donde el hombre desarrolla su pensamiento, en donde el hombre define qué hacer con él, donde está su albedrío, su voluntad, sus sentimientos, sus emociones, y es todo lo que toca aquí. Mira esto. En el 19 habla de que son aquellos que oyen la palabra pero no la entienden. O sea, esta gente tiene un problema y es que escucha una palabra pero no comprende nada de lo que se le está diciendo, y el no entender es que no saben para qué sirve y menos cómo usarla. No saben para qué sirve y cómo usarla. Esos son los que no entienden la palabra, y a ese tipo le llamó tierra. Tierra dura, empedregada, pisada, que es como concreto. Todo lo que tú tiras ahí se pierde porque está tan pisada y tan trajeada por la gente, trajinada, que no pasa nada con la semilla, se pierde. Ahora va a hablar de otra tierra, y entonces dice, va a hablar de la que se siembra en los pedregales. Dice: es el que oye la palabra, enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Como esto lo vamos a explicar más adelante, solamente te quiero dar la pauta. Cuando él está hablando
de que por causa de la persecución de la palabra, oye bien, no están persiguiendo a la persona que escucha la palabra. Están persiguiendo al que cree la palabra, que es diferente. Quiere decir que tú recibes una palabra del Señor, te afincas en ella para creer que eso va a pasar. ¿Tú la entendiste? Y ahora comienzas a creer que va a pasar. Entonces viene el maligno con todos sus demonios y sus fuerzas contrarias a querer sembrarte duda, a colocarte oposición en cada cosa que estás creyendo. Te coloca una fuerza contraria. Entonces tú comienzas a ver que lo que tú estás creyendo, que es una palabra que vino de Dios, tiene tanta oposición que te rindes. Entonces aquí estamos hablando de una tierra que es comparada con aquel que entiende lo que tiene que hacer y para qué le sirve, pero en el proceso entre lo que creyó y dio gracias para recibir, hay un proceso. En ese proceso él tenía que haber estado capacitado en una paciencia llena de esperanzas vivas. Pero por cuanto no fue así, entonces él retrocede en lo que ha creído porque la palabra está siendo perseguida. ¿Por quién? Por el que no quiere que te pase lo que tú estás creyendo. Entonces quiere decir que esta segunda tierra se refiere a alguien que es agotado en la fe que ha creído, porque los procesos que está viviendo le quebrantan lo que ha creído. O sea, esta segunda tierra también es en un campo que se llama culto racional. Porque es que, mis hermanos, si nosotros no tenemos una fe que la podamos evaluar con nuestro culto racional, estaremos repitiendo fe y repitiendo fe. Tenemos que creer y que todo nuestro culto racional crea lo que nosotros creemos que Dios puede hacer. Y tener la fuerza en Él, la esperanza en Él, la fe en Él, en que Él haga. Todo nuestro ser intelectual está al servicio de Cristo y el Espíritu. Entonces, este segundo terreno le pasó eso. Vamos al tercer terreno. El tercer terreno es el que recibió la palabra, más las preocupaciones del mundo. A ver, ¿qué son preocupaciones? Aquellas cosas que tú estás anticipando a través de tus pensamientos por las noticias que te llegan, de que te va a ir mal, de que vas a perder, de que no vas a alcanzar, de que de esa enfermedad no vas a salir. Entonces, todas esas preocupaciones que van llegando a tu vida van colocando espinos y cardos. Aquí se está refiriendo a esas aflicciones que vamos recibiendo cuando estamos empleando la fe y estamos caminando por ella, pero vemos que nos tenemos que mover más rápido que lo que tenemos que esperar a la fe, y entonces comenzamos a movernos detrás de sistemas que nosotros pensamos que nos van a dar resultado para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Sí. Este tercer terreno tiene que ver también con el culto racional. De la tierra que el Señor está hablando es si tu culto racional, lo que el apóstol Pablo narra en Romanos capítulo 12, 1 y 2, si no transformamos esa manera de pensar, si no somos capaces de sujetar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos, como dice 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3, 4, 5 y 6. Si no somos capaces de hacer eso,
Pues nuestra tierra, lo que el Señor llamó a tierra, donde se siembra la palabra, va a estar impedida para que eso suceda. Entonces, aquí vemos los campos contrarios. Y el Señor habla de la buena tierra, que produce y da unos porcientos. Pero la promesa de Amós es mucho más sobrenatural que eso. Aquí estamos hablando de que en presencia, es que yo yo tengo que comérmelo con pincitas. Déjame hasta tomar agua. Mira, Padre, ayúdame a que tenga la claridad en mi mente y que tú puedas, Señor, explicarme bien esto para ayudárselo a mis hermanos y hermanas. Mira esto. En la presencia de Dios, porque sabemos mucha Biblia, conocemos mucho de Él, necesitamos conocerlo a Él. Cuando tú lo conoces a Él, Él comienza a abrirte los oráculos que están en las mismas palabras que hemos leído por años, que nos han predicado por años. Entonces, cuando esa conexión, Cristo, Espíritu Santo, buscando de nuestro Padre Dios, para honrar a nuestro Señor Jesús que murió en esa cruz por nosotros, mientras nosotros estamos enfocados en que no queremos vivir un evangelio donde tengamos que ir a cada servicio a que nos echen 2 galones de palabra en el tanque del combustible. Y a las 3 horas algunos lo pierden, otros en el parqueo de la iglesia, otros al otro día, otros les dura 3 días, pero tarde que temprano usted lo va a ver como un carro que ya a veces le está fallando porque no tiene combustible. Eso se tiene que acabar, hermano. Tenemos que ser responsables de que sí tenemos la palabra más efectiva, la palabra más poderosa para crear vida en medio de donde hay muerte, donde hay destrucción. ¿Qué tú necesitas que Dios haga? ¿Tú necesitas ir a tocarlo para que te sane? Tu necesidad es que no tienes nada y lo poco que tienes, quieres que Dios lo multiplique, lo va a multiplicar. O estás tan avergonzado que piensas que Dios no lo puede hacer. Y Señor, ¿será que tú puedes? Y Él te va a decir, sí, no puedo, es que quiero. Cuando te desanimen, que no avances más, ya eso es demasiado, has luchado mucho, y puedas escucharlo a Él. Oye, no pongas cuidado, yo estoy al frente de esto. O sea, para que tengamos un evangelio a ese nivel, tenemos que tener una fe que venga del trono de la gracia, que venga de esa comunión consciente, no imaginaria. Tenemos que dejar ese recoveco aprendido. Y le llamo recoveco porque pertenece allá. Tú sabes que en todas las casas tenemos como un garaje, una pieza, algo, una alcoba, donde se mete y se mete y se mete, y a lo último hay que trancar la puerta, y lo que usted va ahí, a los 2 años nada sirve. Son cosas que ya no tienen uso. Así ha pasado con el evangelio. Mira, mi hermano, si tú haces oraciones en donde solamente hay una palabrería y una gritería y lloriqueo y emociones, pero tú no estuviste sentado o arrodillado a los pies del Señor conscientemente. Mira como el apóstol Pablo oraba y les explicaba a sus discípulos. Estuve
arrodillado delante del Padre, en quien tiene nombre toda familia en la tierra y en el cielo. Óyeme, el hombre hablaba de una presencia consciente. No podemos seguir engañándonos, aún más traicionándonos nosotros mismos, hablando de experiencias con Dios que son chispazos y nunca las hemos tenido. Tenemos que ir por lo verdadero, que nos cuesta, que nos cueste, que no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer, que hay un día, sí, es ahora, hay que empezar. No podemos seguir creyendo que tenemos una comunión y seguirnos engañando, alimentándonos de que porque oramos media hora, 1 hora, 4 horas, 6 horas, estuvimos con Él. Tiene que ser algo consciente. Mira, para que esta palabra caiga en nuestro culto racional, que es lo que el Señor explicó del poder operativo del reino de Dios con la parábola del sembrar, del sembrador, es un culto racional en donde la palabra de Dios va a producir tanta vida que tú estás recibiendo la vida de una palabra que ahora puedes contemplar, que puedes ver operar a Dios en ella, porque fue Él quien dijo: mis palabras son espíritu, mis palabras son vida, dan vida. Entonces, cuando estamos en de esa forma operativa, tenemos una fe real, una fe que produce. Entonces, la profecía para nosotros de Amós, y que la voy a tener que terminar de explicar la otra semana, es que nosotros vamos a tener una fe tan real, tan palpable en nuestro ambiente, en nuestra atmósfera, que apenas estamos creyendo el desarrollo de una palabra y ya el Señor de su presencia nos está colocando otra palabra que produce más vida a la que estamos recibiendo, y todavía no hemos apapachado la que estamos viendo venir, y ya Él nos está dando otra, nos está empujando para que esa sobrenaturalidad de esa fe nos da eso, pero que siga empujando con más poder otras palabras. Pero mi esposa me dijo: se te acabó el tiempo, querido. Hermano, estoy tan emocionado con esto, de saber de que una palabra contemplativa de fe, y cuando yo hablo de contemplativo, es Cristo, Cristo es la palabra. Si nosotros podemos contemplar a Dios en la fe que hablamos, nosotros estaremos en presencia. Y cuando estamos en presencia, lo que estamos viendo, contemplando de fe, se va a producir de esta manera. Todavía estaremos recogiendo la gran cosecha de la palabra que hemos creído, profesado y visto al Señor hacer. Y ya Dios tiene otra palabra detrás pidiendo campo para salir. Ese es el mundo de lo sobrenatural en nuestras vidas, que está guardado por cientos de años para que la iglesia le enseñe al mundo en un tiempo de escasez, de necesidad, de miseria, que somos gobernados por un Dios que hace que la tierra conozca un gobierno que no conocen sus gobernantes, pero que solo fluye a través de la iglesia. Padre, Señor mío, te doy gracias por apóstoles y pastores, que son los que desde sus púlpitos van a llevar al pueblo de Dios a lo sobrenatural del gobierno del reino operativo a través de nosotros, fluyendo a un mundo en escasez, necesidad y tinieblas. Espíritu Santo, te doy gracias porque guardaste esto
para mostrárnoslo en este tiempo. En el nombre de Jesús y para tu gloria, mi dulce Señor, solo tú moriste por mis hermanos y por mí. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Amén.